Noticias con Juan Carlos Vilchis Genovés. Los saluda fraternalmente y tenemos algunas informaciones este día. Es así, amigos, les tendremos toda la información con los créditos que se están otorgando directamente a las empresas, los créditos para vivienda directamente a los trabajadores y apoyos a las mesas directivas de las escuelas para mantenimiento, los proyectos de construcción, el Tren Maya, el aeropuerto, refinerías, las remesas, entre otros programas. Se generan 2 millones de empleos y está previsto conforme a las empresas. Ya saben, ellos se pierden algunos empleos, pero se ganan 2 millones, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo acompañado del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, en Palenque. Con la generación de empleos vamos a reactivar la economía de las familias del sureste del país, asegura el presidente. Tenemos confianza que vamos a salir bien en este año porque con la reactivación de la economía se va a generar más de 2 millones de empleos, asegura el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acompañado del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, durante la conferencia mañanera que se llevó a cabo hoy en Palenque, en el marco del cuarto día de su gira que realiza por el sureste del país, que inició en Cancún, Quintana Roo, para dar el banderazo de inicio a los trabajos del Tren Maya que generarán más de 80,000 empleos. El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó que algunos medios de comunicación afines a la derecha estén malinformando a la sociedad con información falsa respecto al número de contagiados y decesos por el COVID-19. Asimismo, comentó que tiene confianza que se va a reactivar la economía apoyando primero a los pobres para que después se suba para arriba. En el sureste implementó un gran programa a la par con el Tren Maya, como fue el Sembrando Vida, en donde en Chiapas están inscritos 80,000 personas. ¿Quién comentó al respecto? Empleo. Obtienen 5,000 pesos mensuales. 4,500 se les entregan y 500 van a quedar de ahorro para que el programa Sembrando Vida se mantenga hasta el 2025. Pero son 80,000 empleos, no temporales, permanentes. ¿Cuánto se invierte en esto? El gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, sugiere a la población tomar sus precauciones para cuidar su salud e integridad física ante la temporada de lluvias. Cabe hacer mención que severos daños ha causado la tormenta tropical Gabriel y los remates del huracán Amanda en nuestro estado, pero no se compara con los daños que dejó en El Salvador y Guatemala, en donde hubo pérdidas de vida. Las fuertes lluvias causan daños en viviendas, cultivos, hundimiento de carreteras, desvanecimiento de cerros, la salida de los cauces de los ríos. Las fuertes lluvias que se precipitan en las diferentes regiones del estado a causa de la tormenta tropical Cristóbal y los remanentes del huracán Amanda mantienen bajo temor a la población que vive cerca de los afluentes de nuestro estado. En Suchiate, el personal de protección civil de este municipio, colindante con Guatemala, se encontraba monitoreando el nivel del río para evitar posibles daños a la población, como sucedió con el Están, mientras que en Tapachula existía preocupación por el río Coatán, Texcuyapan y Coatán. En tanto, en la zona norte, en el tramo Pichucalco-Iztacomitán, la Policía Estatal de Tránsito y Protección Civil se encontraba dando auxilio vial ante los hundimientos que sufrió la carretera. Mientras que en la región de Mezcalapa se tiene conocimiento que se registró un desvanecimiento de un cerro y su alud de tierra tapó el paso, el cual fue despejado por elementos del ejército para restablecer el tránsito. Ante esta temporada de lluvia, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, sugirió a la población tomar sus precauciones para cuidar su salud y su integridad física. ¿Quién comentó?
población que tiene la necesidad de transitar por las carreteras debe tomar sus precauciones para prevenir accidentes, informó para CB Noticias Pedro Arriaga. Pues nuestro agradecimiento a Pedro Arriaga por la colaboración en CB Noticias. Y pues tenemos más información al respecto, independientemente de la tormenta tropical Gabriel y del huracán Amanda. Hablaremos hoy de los caballeros de Malta, que se origina precisamente allá en la isla de Malta, en el otro lado del continente, del planeta. Y daremos a conocer cómo se forma y quiénes los constituyen esta orden que antes era, pues, tiene sus antecedentes. Les explicaremos de qué manera gobierna el nuevo orden mundial, que precisamente, según esta versión, dice que son de allá de Italia. Pero la explicación completa, gracias a Pedro Arriaga, y yo soy Juan Carlos Vilchis Genovés. Hola, hola, un especial saludo para todos. Bienvenidos una vez más. Vamos a tener un video súper interesante. Vamos a ver lo que son los caballeros de la Orden de Malta. Una orden que funciona actualmente como una organización que se dedica a defender la dignidad humana y atender a los más necesitados. Uno diría, qué bonita orden. Y realmente tiene un accionar en nuestros países donde ejecutan y hacen una cantidad de obras benéficas y están ahí siempre en función de hacer asistencia humanitaria, médica y social, sobre todo en momentos de desastres y demás. Esta es la página oficial de ellos, de la Orden de los Caballeros de Malta. ¿Realmente son lo que dicen ser? Se van a llevar una gran sorpresa al ver quiénes son los caballeros de la Orden de Malta. Vamos a ver las caras, vamos a darles nombres muy precisos de actores de la Orden de Malta y que realmente por detrás, y la historia nos cuenta que están muy lejos de ser simplemente una soberana y militar orden hospitalaria que hace parte de su nombre, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. Bien, de entrada, para hacer un contexto histórico rápido, tenemos que decir que en el momento en que Roma cae como imperio, el Papa es el que viene a entrar a reemplazar al emperador romano. Militarmente, el imperio queda diezmado y surge la necesidad de crear órdenes de caballería bajo la buena caridad de los monjes católicos. Están las órdenes de caballería creadas justamente para poder defender los intereses de Roma, especialmente del papado, ¿no? En 1999, Godofredo de Bouillon conquista a Jerusalén. Esto va a ser importante porque comienza una era de Roma dirigiendo la Tierra Santa, dirigiendo la tierra de Israel. Obviamente por medio de la conquista, es decir, son unas batallas que se van a desarrollar por un periodo de tiempo muy largo. Y esto hace que se acentúe todavía más el hecho de tener que crear distintas órdenes, como lo son la Orden del Templo, encargada por supuesto de cuidar todos los intereses, cuidar toda el área geográfica de lo que fue el Templo de Salomón, lo cual estaba en ruinas en este momento. Estamos para el año 1000, esto es Edad Media, ¿no? Se crea la Orden del Santo Sepulcro. Son órdenes muy específicas creadas para cuidar los intereses de los sitios sagrados en Tierra Santa, dado que era muy común que los invasores quisieran hacer excavaciones, tratar de encontrar reliquias concernientes a toda la época del Israel bíblico. También se crea una orden muy importante que es la Orden de los Hospitalarios, llamada después la Orden de Sion. Como su nombre lo dice, era una orden dedicada a la caridad, a la hospitalidad, brindar ayuda a los necesitados, justamente en Tierra Santa, una tierra muy conmocionada por muchas guerras, y lo que hacían era defender, por supuesto, a los ciudadanos, a los habitantes de ese momento en Jerusalén,
de los países vecinos y de los enemigos justamente del imperio que tenían un especial atractivo por venir a estas tierras a buscar tesoros perdidos. Es así como en esta misma época se crean los famosos templarios. La orden de los templarios se desprenden de la orden del templo. Estos templarios van a tomar mucha fuerza, se van a volver muy importantes en esta época. Por supuesto, tras la sotana se encontraban estos caballeros. Empiezan a aparecer esos primeros símbolos, esa primera simbología de lo que va a ser la famosa cruz templaria. Estamos en el año 1118. Justamente las cruzadas, de donde se desprenden los templarios, fueron financiadas por las familias venecianas. Si no sabe qué son las familias venecianas, y lo invito a que vea estos videos de los amos del mundo y cómo lo gobiernan. Esta tercera parte habla justamente de quiénes son esos amos del mundo, es decir, las familias romanas, específicamente familias venecianas. Aún existen, aún están y son realmente los que mandan, los que están detrás del poder, los verdaderos amos del mundo, por encima de Illuminatis, masones, familias judías y más. Vale la pena que vaya y vea ese video para que se ponga en contexto de qué estamos hablando y el poder que hay detrás de todo esto. Estas órdenes de caballería y que estamos viendo aquí, pues se volvieron órdenes supremamente poderosas. No solamente custodiaban, sino que también comenzaron a enriquecerse, convirtiéndose en custodios de diferentes tesoros que se iban encontrando al transcurrir de los años, ¿no? La evolución de estas órdenes, específicamente la orden de los hospitalarios o la famosa orden de Sion, pues vino a convertirse para el año 1113 en la soberana orden de San Juan de Jerusalén, una orden muy importante que vino a manejar todas las finanzas del imperio en esta parte del mundo. Destinada a luchar contra los musulmanes y los turcos, se convirtió justamente en los guardianes de las arcas del imperio romano. Años después viene una fecha muy importante, el año 1291, cuando es la caída del reino cristiano en Jerusalén a manos de los árabes, y comienza por supuesto una edad de toda la hegemonía árabe en Europa, la conquista de los árabes de los diferentes reinos europeos, y por supuesto eso ocasionó que la soberana orden de San Juan de Jerusalén pues tuviera que trasladarse de Jerusalén a una isla muy cercana que está ahí mismo en el Mediterráneo, que es la isla de Chipre. 1291. Duraron no mucho tiempo por la misma presión causada por las tropas árabes. Tuvieron que moverse a la isla de Rodas. Allí estuvieron durante un buen tiempo, unos buenos años. ¿Y qué pasó con los templarios? Durante todo este tiempo, todo el poder, toda la riqueza que fueron ganando en todo este periodo de tiempo, una vez que se disolvió la orden de los templarios en el 1312, pues estas riquezas fueron a parar a manos de la orden de San Juan de Jerusalén. Es decir, si esta orden de San Juan de Jerusalén ya era rica, pues ahora era muchísimo más rica. Obtuvieron los tesoros de los templarios. Para el 1522, Luis IV de Borbón, muy conocido, acá vemos sus descendientes, verdad que es una familia bastante conocida. Acá tenemos lo que hoy son los reyes de España, la familia de Borbón. Su ancestro Luis IV hizo un generoso regalo a la orden de San Juan. Esta generosa donación del Luis IV de Borbón, un importante masón para la época, perteneciente a las familias venecianas que ya se movían por Europa. Recordemos que las familias venecianas tuvieron un tránsito desde Italia hacia España y son justamente estos reyes, Luis IV de Borbón, que se posicionó como rey de España para la época. Estamos hablando de la época, una época muy importante. Acababa de descubrirse América y es durante esta época que se consolida entonces en esta isla la orden de San Juan de Jerusalén. Por muchos años fue muy importante esta orden, dada que se convirtió en una orden que tenía una poderosa flota naval. A ellos se les atribuye el primer barco acorazado, a ellos se les atribuye el primer barco hospitalario de la historia. Finalmente, esta orden de San Juan, ya instalados en la isla de Malta, su nombre se transforma
en los caballeros de la Orden de Malta. Aquí tenemos su simbología, la que tenemos aquí en el medio es la cruz de los caballeros de la Orden de Malta y va a ser muy importante. Su escudo es la cruz de Malta, por supuesto, con su color característico blanco y rojo. Y aquí tenemos, por ejemplo, al lado izquierdo, uno de los pines que hoy en día se utilizan para condecorar a los caballeros en esta isla, la Orden de San Juan de Jerusalén. Por muchos años fue muy importante esta orden, dada que se convirtió en una orden que tenía una poderosa flota naval. A ellos se les atribuye el primer barco acorazado, a ellos se les atribuye el primer barco hospitalario de la historia. Finalmente, esta Orden de San Juan, ya instalados en la isla de Malta, su nombre se transforma en los caballeros de la Orden de Malta. Aquí tenemos su simbología, la que tenemos aquí en el medio es la cruz de los caballeros de la Orden de Malta y va a ser muy importante. Su escudo es la cruz de Malta, por supuesto, con su color característico blanco y rojo. Y aquí tenemos, por ejemplo, al lado izquierdo, uno de los pines que hoy en día se utilizan para condecorar a los caballeros nobles o a los caballeros magistrales que pertenecen a la orden, ¿no? Importante que veamos este pequeño detalle, acompañado en estos pines y en estas joyas invaluables que poseen los caballeros de la Orden de Malta. Fíjense que hay un león y este león tiene alas, y eso va a ser importante porque nos va a permitir unirlo a esta bandera que estuvimos viendo en uno de los videos de los Amos del Mundo, la parte 3 específicamente, donde veíamos que la bandera veneciana, parte de su símbolo era el león al lado de San Marcos, con una historia muy bonita, una historia muy de Disney acerca de por qué el león, y tiene que ver con el discípulo San Marcos, pero realmente esto es simplemente la simbología babilónica que adoptaron dentro de su paganismo. Continuamos entonces con la historia y vamos a seguir avanzando en el tiempo y nos vamos a encontrar con este simpático personaje. Estamos en el año 1798 y tenemos al señor Napoleón, un importante jesuita. Recuerden, para este momento hablábamos en los videos de los Amos del Mundo, recordábamos cómo los jesuitas fueron creados por las mismas familias venecianas para poder hacerse al poder del Vaticano, o bueno, de la Iglesia Católica Romana de aquel entonces. Justamente para 1798 Napoleón invade las islas de Malta, financiado por las familias venecianas. En uno de sus viajes que emprende a Egipto y demás, bueno, llega hasta esta isla y de allí pues expulsa a los caballeros de la Orden de Malta. Podemos ver en su insignia el pin de los caballeros de la Orden de Malta. ¿Qué pasa entonces con esta Orden de Malta? Bueno, pues tienen que moverse y por muchos años, desde 1798 hasta 1834, se mueven en diferentes partes. Estuvieron en la región de Messina, en Catania, en Ferrara, hasta que finalmente hayan lugar. En 1834 se establecen definitivamente y hasta la fecha en la ciudad de Roma. Para este entonces, Roma ya estaba no dominada, pero sí tenía el ejercicio de los jesuitas. Recuerden, los jesuitas creados por las familias venecianas, las familias romanas, por la nobleza veneciana, para poder infiltrar y apoderarse del papado, específicamente apoderarse de todo lo que era el Vaticano. Recuerden, les tomó mucho tiempo a los jesuitas desde aquella época, cuando comenzaron a acercarse al Papa y finalmente lograron hacerse al poder de Roma, es decir, poder poner un Papa jesuita. Cuando llegó este señor al poder, el primer Papa jesuita de la historia, lo logramos, podría decir el Papa. ¿En qué sentido lo logramos? Lo que se propusieron las familias venecianas de poder consolidar su poder, no solamente económico, industrial, comercial, en todo el mundo. Les hacía falta un poder, ¿no? Y era el poder de la Iglesia Católica Romana. Y fue hasta hace poco que lograron hacerlo. Al día de hoy están constituidos
con el nombre de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Ese es el nombre oficial de la orden. Tenemos al lado izquierdo su bandera. Seguramente se parece y se confunde con la bandera de Suiza. Y es porque hay una relación muy estrecha entre este país y la Orden de los Caballeros de Malta, específicamente los suizos, que eran para la Edad Media, se constituyeron unos guerreros bastante importantes, lograron llegar y recibir la venia de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia los nombró su guardia personal y de ahí vienen los famosos, la famosa Guardia Suiza. Suiza, por supuesto, se constituye también como un país, y siendo Suiza uno de los países por excelencia de la Orden de los Caballeros de Malta. Recordemos, esta orden traía toda la riqueza adquirida durante aproximadamente 700-800 años. Se atribuye que la Orden de los Caballeros de Malta obtuvo los tesoros del rey Salomón, los tesoros del templo, fueron custodios durante mucho tiempo de todas estas riquezas. Unos datos importantes que tenemos que saber acerca de los caballeros de la Orden de Malta hoy en día es que tienen, por ejemplo, su propia capital, se llama el Palacio Magistral, queda en la ciudad de Roma, y tienen otra que se llama la Villa Magistral. Aquí tenemos el mapa de Italia y vamos a acercarnos justamente donde está la villa, en la ciudad de Roma. Es justamente sobre uno de los montes, el Monte Aventino se llama este. Fíjense, esta es la villa. Me encanta lo que tenemos ahora en cuestiones tecnológicas. Podemos ir a visitar la villa de la Orden de los Caballeros de Malta. Y es muy famosa por esta pequeña puerta que tenemos aquí, la pequeña entrada que hay hacia la villa. Si nos acercamos un poquito, esta es la fachada. Aquí tenemos las cruces de la Orden, ¿okay? Y esta famosa puerta, aquí tenemos este pequeño orificio, este pequeño huequito. ¿Para qué sirve ese pequeño hueco? Es muy famoso. Acá tenemos lo que se puede ver por ese juicio y es la Catedral de San Pedro. Está muy bien estratégicamente ubicada. Ok, aquí tenemos la foto de lo que es la villa y tenemos lo que es el Palacio Magistral. Esta fotico que está acá en plenas calle de Roma. Vamos a ir, aquí tenemos el Palacio Magistral en pleno centro de Roma. Es esta casa esquinera. Esto va a ser importante porque esta pequeña casa va a ser un estado. Ya les voy a explicar eso. Si nos ubicamos dentro de la calle, acá lo tenemos, y si nos acercamos, pues aquí tenemos la inscripción de la Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Vamos a ir hasta la entrada. Vamos a ubicarnos aquí, por aquí en la entrada. Acá está la entrada. Vemos al fondo la cruz de Malta, ¿no? Su forma de gobierno es una monarquía electiva. Su población son 3 personas, es decir, estamos delante de una organización que se concibe como un Estado. Si bien las Naciones Unidas no lo considera como tal, ellos están establecidos como un Estado soberano. Por eso tiene una población de 3 personas, que son las 3 personas que viven en el palacio, ¿no? Tiene un censo de 13.000 miembros activos. Los Caballeros de Malta, y yo soy Juan Carlos Vilchis Genovés en CB Noticias. Gracias y comparta el video.